Bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo, en esta ocasión en Cocentaina, en este ya 43 edición de este Trofeo Virgen del Milagro, a cargo del Club Ciclista Contestano, esta categoría Máster. Recordamos, ahí tras la desaparición de la categoría Senior, ahí con la participación a partir de 30 años y los corredores sub-23 pertenecientes a la Comunidad Valenciana. En línea de salida, 106 corredores. Ahí tal vez la participación un poquito mermada. Ahí recordamos esa coincidencia con Vuelta a Murcia Máster. Pero aún así, muchísima calidad ahí en línea de salida. Esos 106 corredores, como decíamos, que va a dar inicio también a la Challenge de la Comunidad Valenciana. Hay esos protocolos a cargo del Club Ciclista Contestano y autoridades de Cocentaina. Antes de la salida, recordamos una prueba corta, eso sí, prueba durísima, donde las haya. Hay cerca del 1,5 kilómetros de desnivel acumulado, ahí es nada. Y de salida desde Cocentaina, repetimos, 2 vueltas, o vamos a recordar 2 vueltas entre lo que sería Cocentaina, Alquería de Aznar, Benimarfull, Millena, Benillup, Gorga, Benilloba y la meta en Cocentaina. Ahí para totalizar aproximadamente esos 63-64 kilómetros. Repetimos, carrera corta y muy dura. Y a la hora de elaborar este vídeo, no tenemos todavía noticias de lo sucedido en Gabarda. Recordamos que a continuación de esta prueba, de esta 43 edición del Trofeo Virgen del Milagro, se iba a disputar en Gabarda la siguiente puntuable. Hay una puntuable a cargo del Club Ciclista Villanueva de Castellón, ese Trofeo Ciclisme de la Vall en Gabarda. Hay sobre 88 kilómetros. Y aquí vamos al kilómetro 0. Salida oficial por parte de los jueces. Ahí nos parece ver el dorsal 94. Ahí hemos visto a Javier Pérez del Club Ciclista Tibi. Y saltando ahí por la derecha, repetimos, nada más darse a la salida en este kilómetro 0. Ahí el corredor local José Rafael Rodríguez, ese dorsal 15 del Automóviles Gomis, aprovechando este terreno descendente, camino de Alquerías de Aznar. Ahí con este también estupendo día, nos hemos librado por poquito de la lluvia, ahí con un cielo amenazante, ahí rondando los 16-17 grados. Y vemos a José Rafael Rodríguez ahí en esta zona de curveo, camino de Alquerías de Aznar. Repetimos, hemos tenido suerte, acompañado el tiempo, y hay que agradecer y disputar esta carrera sobre piso seco. Hay muchísima diferencia. Y sobre todo estas zonas de bajadas que íbamos a tener, vamos paso por paso de lo que ha sido la carrera. En este vídeo aproximadamente algo por encima de la hora de duración. Ahí adelantamos un poquito secuencia. Nos vamos con José Rafael Rodríguez a la entrada de Alquerías de Aznar, ahí con el pelotón muy cerquita. Y aprovechando esa inercia, ahí comentar un poquito la salida en diferido de los Máster 60 y 50, que lo iban a hacer antes de finalizar la primera de las vueltas, justamente pasando por Benilloba. Y recordando un poquito el palmarés de lo que ha sido este Trofeo Virgen del Milagro en estos últimos años, nos trasladamos al año 2010, ahí con la victoria de José David Gómez en las filas del Getafe, por delante de David Gil, de Miguel Alandete, de Óscar Andrés, Noel Ruiz, Óscar Perales, Emilio Martí, Jordi Berenguer,
Ahí noveno sería Alberto Jorques y cerraba ese top 10 César Castillo. Eso en el año 2010. Con una participación aproximadamente de unos 130 corredores. Ahí tenemos a Calabuch. Ahí vemos también a Serrano. En estos primeros amagos de inicio de carrera. Ahí vemos a Ruiz. Y si no nos equivocamos, con el dorsal 37, Benito Ruiz. Ahí Calabuch con el dorsal 48. Ahí tenemos a Benito Ruiz del Clinic Comfort. Hay un ligerito viento de cara, pero prácticamente hoy el viento prácticamente ha sido neutro. No ha hecho aparición. Ahí tenemos situación de carrera en el plano. Ahí lo podemos ver, camino de Benimar Full. Ahora buscando ese paso inferior de la autovía. Ahí con Calabuch conduciendo el pelotón. Y ahora ya buscando esa zona de bajada. Ahí buscando ese puente sobre el río Serpis. Ahí Calabuch con este plano tirando de zoom. Ahí a su rueda nos parece ver a Koldo Gutiérrez, el corredor vasco. Ahí a los hombres de Automóviles Gómez. Ahí tenemos a Moisés Espinós. Ahí con ese paso del puente sobre el río Serpis. Ahora paso inferior. Buscando ese paso inferior de la autovía. Dirección Benimar Full. Y recordamos, a partir de Benimar Full, ese terreno ascendente, que prácticamente lo podemos dar por iniciado aquí, en estas dos fases, buscando ese alto de Benillup. Ahora en la primera, en el primero de los trozos de subida. Aquí, dirección Benimar Full, ahí Calabuch, que insiste. Aquí se forma el dúo con Gil y Miguel Ángel Ocaña. He recordado también en el año 2011 esa victoria que corrió, que fue a parar a manos de Francisco Torrella en las filas del G-Sport, por delante de Jordi Berenguer, que sería segundo en las filas del Mapelor Grupesa. Tercero sería Frederic Ibars en el Club Ciclista Monforte del Cid. Miguel Ángel Ortega sería cuarto. Quinto, Jesús Ford. Sexto, David Gil. Séptimo, Agulló. Octavo, Yuch. Ignacio Fuentes, noveno. Y cerraba ese top 10 David Burguera. Ahí tenemos este sexteto con Gil, Ocaña, Ros, Fajardo, Ortega y Koldo Gutiérrez. Ahí tenemos al corredor vasco, ahí incluso portando un pequeño guardabarros. Ahí entra ante la previsible lluvia, que repetimos, hemos tenido suerte de que no ha hecho aparición. Ahí cerrando ese dorsal 77, que aunque no lo tenemos en los rótulos, se trata de Federico García, el corredor del Volata Sagún. Y como decíamos, hay terreno descendente. Arrancan del pelotón. Ahí Torrella y José Rosalén. Ahí llegando rápidamente al sexteto. Por tanto se forma ese grupo. Ahora sí con la composición completa que estamos viendo. Ya tenemos Benimar Full ahí al fondo. Como decíamos, a partir de Benimar Full ya casi podíamos dar iniciado ese alto de Benillup. Repetimos que estamos ante una corta carrera, pero muchísimos metros de desnivel. Ahí pelotón ya cerquita. Ahí nos ha parecido ver a Gor.
David Gor, que va también a tomar contacto justo antes de entrar aquí a Benimar Full, al casco urbano. Ahí tenemos composición: David Gor, Jorge Gil, Ross, Torrella, Koldo Gutiérrez, Fajardo, Rosalén, Joaquín Ortega, Miguel Ángel Ocaña y Federico García. Ahí pasando esta zona estrecha de Benimar Full. Y recordando un poquito lo que iba a ser el calendario, recordamos que el día siguiente habíamos dicho Gabarda. Aquí cuando entra Chulbi, Mateo, el propio Ibars, que consiguen llegar al grupo que se había formado ya a la salida de Benimar Full. Y la siguiente puntuable que la íbamos a tener en Sagunto el próximo 9 de mayo. A continuación, el 10 de mayo, en Genovés, ese trofeo San Pascual. Así que te vamos a tener doble sesión ese fin de semana del 9 y 10 de mayo. Ahí tenemos giro a la derecha. Aquí podemos dar casi por iniciado este alto de Beni Yup. Ahí tenemos, recordando un poquito esa composición, el pelotón prácticamente encima. Ahí llevando el ritmo Torrella. Ahí Federico García. Ahí el propio Fajardo. Ahí con el dorsal 33. Decíamos Koldo Gutiérrez. Ahí Chulbi. Ahí vemos las primeras unidades del pelotón prácticamente encima. Ahí cuando vemos un pequeño arreón aquí en la parte delantera. Ahí continúa Torrella. Ahí tenemos a Fajardo y Ortega. Ahí en estas primeras rampas. Ahí Torrella, Federico. Ahí llevando el ritmo. Gor, Fajardo, que consigue recuperarse un poquito. Ahí aguantar ahí junto con David Gor. Tenemos un pequeño parón. Ahí Torrella, que no quiere que pare la cosa. Cuando vemos el pelotón, y ahí parece cortado ya en varios grupos. Aquí camino de Beni Yup. Ahí se juntan los dos hombres del Gespor Ayora. Ahí vemos pequeño corte. Ahí nos parece ver a Pla. Y Federico García. Y Ibars. Ahí José Agulló también nos ha parecido ver. Este corte que se formaba por delante. Que se está formando por delante. Ahí tenemos a Pla, Ibars, Federico García, Agulló. Y por tanto 6 unidades en este primero de los microcortes. Como vemos en estas rampas. Ahí terreno duro. Recordamos esta prueba que daba comienzo sobre las 4 de la tarde de este 11 de abril. Y repetimos con la suerte de que nos hemos librado de la lluvia. Ahí Agulló y Federico García que toman contacto.
Ahí con 3 hombres del Gespor Ayora. Ahí vemos la composición de los 6 de cabeza, pero ahora si giramos la cámara, pues el pelotón muy cerquita, apenas entre los 10 segundos. Ahí nos parece ver intercalado a Fajardo. Ahora después de esta curva, el terreno que se suaviza un poquito. Ahí vemos la carretera por donde nos lleva. Ahí prácticamente una carretera carente de rectas, todo ahí serpenteante. Ya tenemos primera de la parte de esta subida a Benillup. Ahí cerrando Frederic Ibarz. Imágenes del pelotón echando nuestra cámara hacia atrás. Vemos cómo se va ampliando el hueco. Ahí vemos el pelotón cortado en 2 trozos, en efecto. Ahí vemos, este es el primero de ellos. Ahí un poquito más atrás. Ahí se puede apreciar ese corte del pelotón. Nosotros optamos, dejamos al sexteto por delante, paramos la moto, nos vamos buscando el primero de los pelotones, que lo cierra Miguel Ángel Ocaña del Tiny Ball, con ese dorsal 72. Ahí vemos incluso hasta el propio Dani Guerrero. Aquí justo entre los 2 grupos. Hay apenas 10 segundos entre grupo y grupo. Y aquí digamos que estamos en el pelotón principal. Siguiente de las rampas de este alto de Benillup, buscando el paso prácticamente casi al lado de la población de Benillup. Ahí Dani Guerrero. Ahí vemos con el dorsal 49. Nos ha parecido ver a Jorge Kopovic, que es el que cierra ahora el pelotón. Ahí nosotros ralentizamos la marcha. Ahí nos pasa Dani Guerrero. Y como decíamos aquí apenas a esos 10-12 segundos, la segunda parte del pelotón. Y volviendo a hacer un repaso rápido, ahí cuando vemos a Antonio Gor del Gespor Ayora cerrando este segundo grupo, haciendo un repaso al palmarés. También retrocedemos al año 2012. Recordamos en el 2012, ahí cuando vemos esta bonita imagen ahí del pelotón, cómo han aumentado las diferencias entre este pelotón y el grupo donde estábamos, a unos 15 segundos aproximadamente. La victoria en el 2012 en este trofeo Virgen del Milagro, que caía a manos de Cristóbal Pina del Grupesa Cajamar, por delante de Jordi Reñé del Bicicletas Sanegre. Tercero sería ahí David Burguera del Clinic Comfort. Cuarto, Eduard Gómez del Electro Izas. Quinto, Óscar Perales. Sexto, Ramírez, los dos del Clinic Comfort. Séptimo, Sergio Calatayud. Octavo sería Francisco Torrella. Noveno, Miguel Martínez. Y cerraría ese top 10 David Ramírez del Gespor. Ahí continuamos viendo imagen del primer grupo perseguidor, aquí circunvalando Benillup. Ahí buscando el alto. Ahí vemos esa doble pirámide, esa joroba de camello que nos hace ese alto de Benillup. Ahora llegamos al cruce. Y aquí tenemos el pelotón. Aquí hemos puesto primer grupo perseguidor. Ahí rondando unos 15-20 segundos por detrás de la cabeza de carrera. Recordábamos esos 6 corredores.
Ahí los tenemos ahí cerquita, ahí al fondo, ahí cuando vemos a Jorge Moreno. Llegando ya a este cruce. Y entrando ya prácticamente en la parte final de esta primera subida al alto de Benillup. Recordamos ya, para finalizar el palmarés, el año pasado, año 2014, con ese dominio por parte del Móvel Monforte. Recordamos la victoria de José Manuel Moreno por delante de Mario García, de Camacho, de José Manuel Díaz y de Núñez, todos del Móvel Monforte. Ahí sexto sería Héctor Pons en el Tiny Ball, séptimo David Calabuch del Grupesa, octavo Javier Cherro del On-Bike Alcoy, noveno Pedro José López del Móvel Monforte y cerraría ese top 10 Teófilo Jiménez de Puente Tocinos. Ahí llegando al sexteto de cabeza, a punto de coronar, ahí con problemas para ese dorsal 39 de José Agulló. Ahí prácticamente a 100 metros de coronar, ahí con el silbato de los comisarios. Ahí tenemos a Torrella, ese pequeño arreón. Antes de iniciar la bajada, ahí pasaría Torrella en primer lugar, por delante de Pla y de Gor. Ahí pasaría cuarto Federico García. Ahí se queda este quinteto, ahí se quedaría un poquito cortado Agulló. Ahí iniciamos ese descenso. Ahí en este caso buscando la población de Millena. Allá nuestras cámaras hacia atrás, ahí vemos detrás nuestro Agulló. Ya unos 25-30 segundos las primeras unidades del pelotón. Ahí esa rápida bajada, dirección Millena. Recordamos que estaba previsto tomar esta carretera aquí a la derecha, pero está cortada. Recordamos que teníamos justo aquí, teníamos el puente en obras, por lo que la organización a cargo de Vicente Belda, Club Ciclista Contestano, optó por variar, lógicamente, el recorrido en estas dos vueltas. Y como repetimos, un recorrido corto, pero bastante duro. Ahí vemos el quinteto de cabeza. Ahí manteniendo esas ventajas. Hemos adelantado un poquito la secuencia, pasando por esta bonita zona antes de Millena. Ahí la ventaja con el pelotón. Y siempre se mantenía de ese margen entre los 30-40 segundos. Ahí con este repecho antes de llegar a esa rotonda de Millena. Y hablando un poquito, ahí tenemos situación antes de encarar esa última bajada, dirección Gorga. Paramos la moto, ahí vemos venir a Agulló, que se quedaba cortado. Aquí pasaría unos 20 segundos de lo que era sus compañeros de fuga. Y vemos el pelotón ya muy cerquita. Aquí camino de Gorga, aquí Millena, que quedaba aquí a nuestras espaldas. Ahí tenemos este pelotón. Ahí cercano, entre 45 y 50 unidades. Ahí cerrándolo Rafael Jurado, de Automóviles Gomis. Y ahí tenemos ya poquito de llegar a esa rotonda de Millena. Ahí quedaría la población aquí a nuestra izquierda. Y en ese calendario recordamos, después de esa doble sesión que habíamos dicho que está prevista el 9 y 10 de mayo, pasaríamos al 30 de mayo. Y repetimos, siempre estamos hablando de calendario máster en Ayora, ese tercer trofeo máster Valle de Ayora Cofrentes.
que si podemos y tenemos tiempo, acudiremos aquí, por lo menos desde el canal YouTube, a esa excelente cita desde Ayora. Ahora vamos a iniciar justamente al pasar esta rotonda, esa segunda parte de la bajada, dirección Gorga. Aquí esta bonita zona y esta curva, esta amplia curva con el pelotón, repetimos, rodando a esos 30-35 segundos de la cabeza de carrera. Y con estas bonitas imágenes. Ahí tenemos el segundo de los pelotones, aquí también muy cerquita nuestro. Ahí por la derecha el dorsal 8 de José Miguel Ramírez del Ball Center, nos parece ver. Vemos el pelotón cómo se enfila, ahí buscando la población de Gorga. Ahí consiguen entrar 3 corredores, ahí entre ellos el dorsal 82 de Dani Guerrero. También entra José Rafael Rodríguez, nos ha parecido ver. Ahí tenemos cartel de entrada a Gorga. Y recordando también otra importante cita. Recordamos al mismo tiempo que se disputaba esta prueba, se disputaba esa Vuelta a Murcia. Y también para esta semana próxima hay 17, 18 y 19 de abril. Recordamos, Vuelta Ciclista Alicante. Una Vuelta Ciclista Alicante, esa modalidad de social por invitación, lógicamente abierta a los máster. Y recordamos esas etapas desde Torrevieja a Callosa, pasando por, como no sé, Alto del Hondón, la Canalosa, y esa vuelta a la Vega Baja, volver a Callosa, donde estaba situada la meta de la primera etapa. Después esa segunda etapa, cronoescalada en Callosa, esa corta pero taquicárdica cronoescalada. Y esa última jornada, última etapa, esa doble pasada por Rebate. Así que nos espera una Vuelta Ciclista Alicante muy abierta la semana próxima, ahí en terrenos de la Vega Baja. Y esa incursión, como decíamos, por Hondón de los Frailes, la Canalosa. Ahí tenemos al pelotón. Ahí comandado los hombres del Portal de la Marina. Ahí como son Moisés Espinós y Daniel Cepa, los dos. Ahí luchando porque no baje el ritmo. Y repetimos, de momento pues se iba consiguiendo, entre comillas. Recordamos esas distancias, de momento 30, entre los 30 y 40 segundos. Ahí tenemos situación de carrera. Ahora vamos a afrontar otro tramito de subida. Ahí, buscando el cruce de Benilloba. Ahí tenemos a Jordi Berenguer, y el actual campeón de España Master del equipo de Rodríguez Rosa, la Titánica. Ahí afrontando esta zona de subida y vemos cómo no acaba de entrar ese segundo grupo. Aquí
mencionar la caída de Gabriel Hernández del Manrubia. Ahí cuando salta de la parte delantera del pelotón, salto por parte de Koldo Gutiérrez, justito antes de llegar a Benilloba. Aquí se nos cantaban también esos 35 segundos. Y tal vez un poquito más. Ahí llegamos al cruce, giro a la derecha. Vamos el pelotón comandado por los hombres del Portal de la Marina. Aquí llegando a la entrada de Benilloba, que quedará aquí a nuestra derecha. Ahí adelantamos la secuencia. Y en cuanto al calendario alicantino, hay que recordar este próximo sábado, día 18. Ahí tenemos el inicio de esa Copa Alicante en Sax, en la categoría Junior, en ese 52 trofeo Joaquín Barceló. Así que importante cita para los Junior. Ahí recordamos los cadetes que también estaban disputando esa Copa Manrubia. Ahí el próximo sábado, día 18. Ahí tendrán cita en Alquerías del Niño Perdido. Otra puntuable de la Copa Manrubia. Y el día 19 de agosto, recordamos también otra puntuable de ese Open BTT de la Comunidad Valenciana, ese tercer Open BTT Vila de Agost, el próximo día 19 a las 9 de la mañana. Hemos visto la cabeza de carrera y momento después de Benilloba, que tomaba la salida a los Masters 60 y 50. Aquí rodando justo para incorporarse al pelotón. Ahí ya falta de unos 45 kilómetros para meta, pero repetimos, carrera corta pero durísima. Así que los Masters 60 y 50 que se iban a incorporar. Recordamos que ya nos habían pasado por delante nuestro la cabeza de carrera. Ahí tenemos la composición, los que tomaban la salida en diferido: Josep Antoni Martínez, Gisbert, Hervás, Prats, Carrero, Descalzo, Pascual García, Mezquita, Ramos, Tony Wilkins, José Rubio y Vicente Sanz. Ahí adelantamos un poquito la secuencia, ya con el pelotón, ya absorbiendo a los corredores Master 60-50. Nosotros nos vamos al corredor intercalado con ese dorsal 78, nos parece ver, del Volata, Juan Ramón Gómez. Ahí rodando a unos 40 segundos de la cabeza de carrera. Ahora a punto de iniciar este otro tramo de descenso, camino de Cocentaina. Recordamos que al paso por Cocentaina tendríamos la primera de las metas volantes. Ahí tenemos al pelotón ya con los Master 50 y 60 integrados. Ahí vemos incluso el propio José Mezquita, nombre del long bike.
Ahí nos había parecido ver el 2 al 45. Recordamos cabeza de carrera. Iba aumentando las diferencias. Aquí se nos cantaba una diferencia por encima del minuto. Ahí en estos repechos, antes de llegar a Cocentaina, los hombres del Portal de la Marina. Ahí tenemos situación de carrera, posiblemente por el kilómetro 30. Ahí a punto de ser absorbido Gómez. Perdón, no. Tenemos aquí 2 al 15. Perdón, José Rafael Rodríguez. Había hecho un intento. Ese 2 al 15 del Automóviles Gómez. Hay hombres del Manrubia. Ahí tenemos afrontando ese puente. Ahí sobre el río Serpis. Y afrontar este repecho de entrada a Cocentaina. Ahí vemos también salir de la parte delantera. Ahí nos ha aparecido Codo Gutiérrez de nuevo. La meta volante de Cocentaina. Por ahí pasaría Ibars, Torrella, Igor. Ahí por ese orden. Ya en calles de Cocentaina. Ahí por lo tanto entramos en los últimos 32 kilómetros aproximadamente. Ahí se les cantaba esa ventaja a la escapada. Porque iba bailando entre el minuto y poquito, esos 50 segundos, arriba y abajo. Y también mencionar a la hora de elaborar este vídeo, ya teníamos ganador de esa primera etapa de la Vuelta a Murcia, que caía a manos, en ese primer sector, a manos de Miguel Ángel Plaza, el corredor del NutriFitness. Ahí que entraría con una pequeña ventaja sobre Francisco Pérez del Gespor Ayora. Y tercero sería en ese primer sector Juan José Alarcón del Rubén Fernández. Repetimos a la hora de elaborar este vídeo. Ahí tenemos al grupo. Se le iba cantando que se iban reduciendo las diferencias, algo por encima de los 40 segundos. Así que prácticamente no era mucha la diferencia. Ahí con los tres hombres del Gespor Ayora. Ahí también con Federico García. Ahora cerrando Ibars. Ahí tenemos iniciando la segunda de las vueltas. Ahí paramos la moto y como mencionábamos, justo a la entrada de Cocentaina habíamos visto saltar de delante del pelotón a Coldo Gutiérrez. Ahí había conseguido ampliar la ventaja sobre el pelotón, incluso llegando casi a estar por encima de los 15 segundos. Y ahí tenemos con esa conversación si podía pillar a la cabeza o no. Ahí rodando en solitario, a punto de llegar a Alquerías de Aznar. Aquí la cabeza de carrera que rodaba unos 40 segundos por delante de él. Y el corredor del GNG, Galdacao. Vamos el pelotón, hay unos 15-20 segundos detrás nuestro. Paramos la moto. Ahí optamos, sabedores de que de momento la configuración de la cabeza de carrera no iba a cambiar.
pues lógicamente si se tenían que producir algunos cambios sería aquí atrás. Ahí vemos a cámara lenta el paso del pelotón. Ahí vemos los tres componentes. Ahí tenemos a David Calabuig, Jordi Berenguer. Ahí con bicicleta a juego. Ahí por la izquierda a Luis Gisbert, también de el equipo de Rodríguez Rosa, la Titánica. Y vemos el pelotón, tal vez aminorando un poquito la marcha. Se permitía de nuevo a la cabeza de carrera aumentar un poquito las diferencias, ya por encima de los 50 segundos de nuevo, rondando el minuto. Ahí ya vemos con eso 2 al 150 a Josep Antoni Martínez. Ahí por su izquierda Carlos Martí, de los dos del Rolser. Ahí afrontando esta recta antes de pillar ese puente sobre el Serpis. Ahí vemos con eso 2 al 158 a Francisco Ramos, el corredor de Pinedo. Ahí hemos visto también a Javier Aparisi del Cool Bikes, el corredor Vicker del Cool Bikes en Gove. Ahí con Dani Guerrero y José Ignacio Balch. Ya llegando a este puente sobre el Serpis. Recordamos, nos espera ese paso inferior de la autovía. Y la segunda de las metas volantes, al paso por Benimarfull. Ahí vemos situación de carrera, poquito de llegar a Benimarfull, afrontando ese terreno ascendente. Ahí aproximadamente el kilómetro 38 de carrera. Ahí vemos hombre del Automóviles Gómez, del On-Bike. Ahí afrontando este repecho. Ahí vemos un pequeño corte por delante. Ahí sería Joaquín Ortega y Burguera. David Burguera del Montblau. Ahí con Ximo Ortega del Crazy Vicker. Y por delante, y lo tenemos ya a punto de ser absorbido, recordamos que circulaba intercalado Koldo Gutiérrez. Así que nos vamos directos a por esa segunda
Meta volante. Ahí justo a poquito de llegar. Ahí a cámara rápida. Ahí pasaría Ibars, Torrella y Pla. Ahí justo a la entrada de Benimarfull. Pues de momento no se producen cambios. Situación estable. Aquí ya pasados el kilómetro 40. Aquí ya situación estable. Nos referimos propiciado por esos tres componentes del G-Sport Ayora, que mantenían la escapada viva. También muy activo Federico García, Pla. Y atención a esta segunda de las subidas al alto de Benillup. Ahí cabeza de carrera saliendo de Benimarfull. Ahí de nuevo ese giro a la derecha. Y ahí tenemos todo lo que nos queda. Aproximadamente esos entre 7 y 8 kilómetros de terreno ascendente. Y atención porque se empiezan a producir cambios en la cabeza. Ahí se nos queda cortados Ibars y Federico García. Y por lo tanto se nos queda por delante Pla, Torrella, Igor. Bueno, y atención porque también vemos cambios ahí con Pla, que también se queda cortado en esta parte dura del inicio de Benillup, de ese alto de Benillup. Y hemos podido ver en las imágenes cómo Pla se quedaba cortado. Ahí adelantamos un poquito la secuencia. Ahí vemos en esta curva el pelotón. Ahí acercándose a este dúo de Ibars y Federico García. Y como decíamos, Vicent Pla. Y un poquito adelante nuestro y se quedaba intercalado entre la cabeza de carrera de los hombres del G-Sport Ayora, Gor y Torrella. Ahí tenemos al corredor del equipo Automóviles Gomis. Y recordando otra vez, haciendo una incursión sobre el calendario, recordamos los Elite y Sub-23, recordamos esa categoría de plata, la segunda división del ciclismo, con dos citas en la Comunidad Valenciana. Recordamos el próximo 24 de abril a partir de las 11 de la mañana en Castellón, en Vilarreal, ese 69 trofeo Gran Premio Vilarreal. Y 2 días después, el día 26, recordamos, también importante cita en ese tercer memorial Pascual Montparler en Villanueva de Castellón. Ahí tenemos la ventaja del dúo de cabeza de Gor y Torrella. Aquí llegando al cartel de entrada de Benillup, que queda aquí a nuestra derecha. Y recordando ese tercer memorial Pascual Montparler. Hay una prueba larguísima, se disputa sobre 179 kilómetros. Recordamos en ese circuito
Recordamos con tramos de tierra, así que espectacular esa cita. Recordamos el 26 de abril en ese tercer memorial Pascual Montparler en Vilanova de Castelló. Ahí tenemos la situación de carrera, ampliándose las ventajas, llegando aquí al cruce. Las ventajas entre Gor, Torrella y Pla. A su vez, Federico García y Bars, que las iban acortando sobre Vicempla. Ya entrando en la última parte de la ascensión. Este segundo paso por el alto de Benillup. Ahí el pelotón se nos cantaba la ventaja rondando el minuto. Ahí tal vez un poquito por encima. Ya tenemos este alto de Benillup. Antes de iniciar la bajada. Ahí tenemos el paso de los tres primeros. Ahí pasaba Torrella, Gor y Vicempla, como decíamos, una veintena de segundos detrás nuestro. Ahí tirando mano del zoom al corredor del Automóviles Gomis. Y ahí muy cerquita suyo, ahí tenemos a Federico García y a Frederic Ibars. Ahí tenemos Pla. Ahí sufriendo Federico García. Ahí sabedor ya ese terreno algo más favorable. Camino de Gorga. Y tendríamos que esperar. Repetimos ese minuto 10 con la cabeza de Torrella y Gor. Y vemos por la derecha. Y nos parece ver a Mortés. Hombres del Manrubia, Gespor. Ahí ese avituallamiento fallido por parte de hombres del Automóviles Gomis. Iniciamos el descenso. Camino de Millena y Gorga. Ahí lo iniciamos a rueda de Pascual García del Ciclos Faustín. Aquí un poquito por delante nuestro Jurado. Y nos ha aparecido Daniel Cepa. Ahí cerrando este pelotón José Ignacio Valls. Ahí por delante suyo Salvador Descalzo. Este bonito tramo. Ya lo habíamos visto en la vuelta anterior. Aquí a poquito de llegar a Millena. Ahí con ese 2 al 64. A David Fajardo. Ahí también con ese dorsal 80. Javier Aparici. Ahí Miguel Martínez. Del Engove Tiny Ball. En esta pequeña subida, justito antes de llegar a Millena. Esa rotonda. Vemos el pelotón que se estira. Ahí tenemos a Jordi Berenguer. Con ese dorsal 85 a su rueda el vasco Iraiz Góñiz del Goerna. A su vez Juan Ramón Gómez del Volata. Y recordamos que al día siguiente y los máster que iban a tener esa cita en Gabarda, que repetimos a la hora de elaborar este vídeo, pues no tenemos clasificaciones.
Ahí, como decíamos, cerrando José Ignacio Valls. Ahí tenemos a Jorge Copovi con ese dorsal 49. Ahí vemos a Gorga ahí al fondo. Este tramo de descenso. Abrupto. Este Petit País Vasco aquí en la provincia de Alicante. Aquí con fenomenales carreteras para el ciclismo. Y como no, pues mencionar, como no, insistimos y no nos cansamos de repetirlo, esa injusta y carente de toda lógica de esa prohibición de carreras en verano, que prácticamente limitado a entre semana. Ahí vemos la velocidad de bajada justo antes de llegar a Gorga. Y recordamos esa celebración de pruebas en carretera entre semana, pues que lógicamente los principales patrocinadores, como son las fiestas locales, comisiones de fiestas, pues poquitos están dispuestos a celebrar una prueba de lunes a jueves. Ahí tenemos calles de Gorga. Adelantamos un poquito la secuencia, este tramo final, antes de llegar ahí a ese puente sobre el río Zeta. Y cerrando pelotón. Ahí nos parece ver, en efecto, Codo Gutiérrez, de dorsal 33. Y ha pasado el puente del río Zeta. De nuevo se repecho, camino de Benilloba. Recordamos que el terreno invita a ello. Continuo sube y baja. Ahí con ese dorsal 72 de Ocaña. Ahí remontando el pelotón. Ahí conduciendo el grupo David Burguera. Ahí tenemos a Burguera. A su rueda Javier Aparisi. Adelantamos la secuencia. Ahí esos 15 segundos, 20. Momento de la fusión del terceto perseguidor. Con Pla, Ibars y Federico García. Ya unos 40-45 segundos delante nuestro circularía la cabeza de carrera. Tenemos este tramo empinado, pestoso. Este tramo que se engancha, camino de Benilloba. Y se puede apreciar en las imágenes. Dejamos a Gorga allí al fondo. Ahí Vicent Pla, que no acaba de ser absorbido. Y el pelotón que se va acercando. Ahí lo vemos ahí al fondo. Se va echando encima del terceto. Ahí, por tanto, la cabeza de la situación de carrera que iba a cambiar, por lo menos aquí detrás, siendo absorbidos o casi absorbidos. Ahí nos parece ver a Iraiz Góñiz del Goerna y el que ha saltado del pelotón. Ahí continúa Pla a nuestra izquierda. Ahí en este terreno algo más favorable. Ahí vemos el pelotón prácticamente en fila de A1.
Ahí buscando ese cruce de Benilloba, que queda aquí a nuestra derecha. Y en efecto ahí tenemos a Iraiz Góñiz, que pasa a comandar el terceto. Recordamos, residual de esa escapada inicial al principio de la primera subida al alto de Benillup. Ahí vemos, echando un poquito el zoom, el pelotón ya prácticamente echándose encima. Ahí, cartel de entrada Benilloba. Ahí tenemos Pla, Ibars, Góñiz, Federico García. Ahí las diferencias con la cabeza de carrera que nos cantaban 1 minuto y 10 segundos. Aquí con esta simpática Vespa, con esos colores de maillot de líder de montaña. Ahí pasando el puente a la salida de Benilloba. Aquí hemos puesto 1 minuto 40, tal vez un poquito menos. Ahí nos parece ver a José Agulló del Automóviles Gomis. Ahí no alcanzamos a identificar ahí el corredor que va rodando a su rueda. Adelantamos la secuencia unos cuantos kilómetros y nos vamos a cabeza de carrera. Davigor, Torrella con ese minuto 30. De momento amplia la ventaja. En esta zona de falsos llanos, antes de pillar esa bajada que nos tendría que llevar de nuevo a ese puente sobre el río Serpis. Ahí tenemos adelantando secuencia a unos 6 kilómetros. De finalizar. Y atención, los dos corredores ahí de la categoría Master 30. Recordamos que se ponían en juego los maillots de líder de la Challenge en Master 30, 40, 50 y 60. Ahí cuando vemos estas imágenes a alta velocidad en esta zona de bajada, como decíamos, buscando allá, justamente allá al fondo, el puente sobre el río Serpis y la autovía. Todo terreno favorable. Y recordamos esta modalidad de la Challenge. Siempre en puntuación en Scratch, puntuando los 40 primeros. Y un punto a los que finalizan. Y dentro de ese Scratch ya se va dividiendo en categorías, las que hemos mencionado, Master 30, 40, 50 y 60. Aunque también mencionar y que pueden participar los corredores sub-23 de la Comunidad Valenciana, claro, siempre y cuando pues tengan hueco en la inscripción y no se llega a ese tope de 200 corredores. Hay imágenes de nuevo a cámara lenta, ahí con las bicicletas de Gor y Torrella. Así que vamos adelantando secuencias. Así que todo apuntaba a que Davigor y Torrella iban a llegar sin ningún problema a la meta de Cocentaina.
Una meta situada en la calle Passeig del Comtat, como viene siendo habitual desde hace ya muchísimos años, ahí a cargo del Club Ciclista Contestano, ya en calles de Cocentaina, sabedores de esa amplia ventaja. Recordamos, ya por encima del minuto, ahí Torrella Igor, ya saboreando esa victoria. Así que excelente inicio de esta challenge. Recordamos que hasta el próximo 30 de mayo, con la de Ayora, todavía había que disputar 4 pruebas. Ya tenemos Torrella ajustándose el maillot, dedicando el triunfo. Ahí con el público. Está muchísima afición. Aquí con Rafa Valls, un corredor local, corredor del Lampre, en la categoría Pro Tour. Y Torrella en esa dedicatoria. Ahí está, bonita imagen. Vencedor de este 43 Trofeo Virgen del Milagro. Recordamos que repite victoria. Ya había sido vencedor aquí en una anterior edición. Por lo tanto se coloca Torrella como líder momentáneo de esta challenge de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver por detrás y atención con esas novedades y absorbidos el resto de la escapada. Sería Mortés. Ahí tenemos a Germán Mortés, acompañado a su rueda de Agulló. Ahí intercalado Víctor Mateo del Castillo Pilas Bonas. Ahí tenemos a Víctor Mateo. Y el sprint del grupo, ahí lo iba a encabezar el actual campeón de España, Jordi Berenguer, del Rodríguez Rosa, por delante de Dani Guerrero. Y del corredor del Goerna, Iraiz Góñiz. Ya un poquito más atrás, ahí Miguel Martínez del Engobe, Miguel Ángel Mínguez, Jeix Guisasola, Jorge Copovi, Rubén Sanz, Federico García, Jorge Gil. Así hasta un total en este grupo de unas 45 unidades que entraban en este pelotón. Ahí lo cerraban. Ahí Luis Miguel de la Rosa. Ahí cuando pasamos al podio, ya con los corredores locales. Ahí con Agulló. Ahí la entrega de trofeos, montaña, metas volantes. Ahí con el alcalde de Cocentaina, Rafael Briet. Lógicamente esa victoria por equipos para el Gesport Ayora Turismo. Ahí el Gesport, que también pasa a encabezar esa clasificación por equipos de la Challenge, al igual que José Mezquita en Máster 60, en Máster 50, Salvador Descalzo. Ahí tenemos ya por categorías. Ahí en Máster 40 Miguel Ángel Mínguez, Víctor Mateo y Germán Mortés. Y después tendríamos ese podio también de categoría Máster 30 con Dani Guerrero, Jordi Berenguer, José Agulló, ahí David Gor, y el vencedor de la categoría Máster 30, Francisco Torrella. Ahí nos ha olvidado mencionar esa sexta posición de Iraiz Góñiz, y el corredor del Goerna, ahí justo al lado de Dani Guerrero. Y la victoria, ese top 3 con esa primera posición del vencedor de la carrera de hoy, Francisco Torrella. Ahí también pasarían por el podio
los 3 primeros de hoy, siendo el tercero, como decíamos, el Master 40 Germán Mortés, del Mortés Bike. Segundo Davigor. Y esa victoria, repetimos, en este 43 Trofeo Virgen del Milagro, a cargo de Francisco Torrella. Ya para terminar, los líderes, ya habíamos mencionado, José Mezquita, Salvador Descalzo, Germán Mortés y Francisco Torrella. Ya con estas imágenes, con este inicio de la Challenge, y esto es ya 43 edición del Trofeo Virgen del Milagro, nos despedimos de aquí desde el canal YouTube, esperando que hayan disfrutado de esta hora de ciclismo en esta dura y exigente prueba del Trofeo Virgen del Milagro. Nos despedimos hasta una próxima cita. Con todos vosotros desde el canal YouTube nos despedimos. Saludos, hasta la próxima.